Quédate en Aquí Entre Nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Espero que tras terminar las festividades de fin de año estés con el ánimo resuelto para continuar la exploración de lo que el libro de Daniel tiene para enseñarnos. Me imagino que debes estar supremamente ansioso por decodificar todos esos símbolos de metales, bestias y cuernos. Pero no hay que correr. Necesitamos primero establecer una base sólida para la interpretación de todos esos símbolos. ¿Estás preparado para adentrarte en las presiones que la vida de un inmigrante en la ciudad de los jardines colgantes tiene? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Esta semana encontraremos las ayudas del Sábado Enseñaré a partir de la página 23. Allí el comentario, la reseña y la aplicación a la vida nos permitirá construir un repaso cuya validez está sostenida en el hecho de que podamos edificar a nuestra clase en cuanto a su carácter. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. ¿Cómo podrías comenzar tu repaso de manera tal que tu clase pudiera vislumbrar la importancia de la lección? Prueba algo como esto. Diles, ¿qué pasaría si un día todo aquello que constituye tu fe se viera grandemente afectado por circunstancias que muestren que estás equivocado? Pues exactamente eso fue lo que le pasó a Daniel. Pero en lugar de abandonar sus creencias, le demostró al mundo la fuerza de sus convicciones. Este repaso busca darte herramientas para que cuando enfrentes una situación como estas en la vida, te mantengas confiado de que Dios está al control. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Ahora repasemos esos 3 aspectos que van a ser de extraordinaria edificación para tu clase. Harías muy bien en revisar el comentario que tiene el folleto de maestros como un muy buen punto de partida. Pues el primer aspecto del cual quisiera que resaltáramos ante la clase lo hemos titulado el contexto de Daniel. Y es que este hombre, como cualquier israelita de su época, consideraba que el suyo no solamente era el único Dios verdadero, sino también que era el soberano de toda la tierra. Pues esto encontraba una problemática muy fuerte en un concepto que se había popularizado en aquella época, y es que cuando una nación triunfaba sobre otra, no solamente era porque su ejército era más fuerte, sino porque sus dioses también eran superiores. Ahora Daniel, como todo exiliado judío, tenía no solamente que enfrentar esa aparente verdad, sino un hecho que pondría a prueba sus más profundas creencias. Y es que Nabucodonosor no solamente se los había llevado a Babilonia, sino que también había arrasado con los 3 elementos más importantes del pacto. Número 1, el templo. Número 2, el rey davídico. Y número 3, la tierra prometida. ¿Cómo podrían ellos seguir creyendo en el Dios del pacto frente a esta realidad? Invita a tu clase para que lea Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2. Y después de esto pregúntales, ¿qué nos hace saber el escritor de que su creencia en que Dios no había sido derrotado estaba intacta? Casi que puedo escuchar a tu clase citando la primera frase del versículo 2, en el que queda claro que no fue que Nabucodonosor conquistara, sino que Dios entregó tanto al rey
como los utensilios del templo. Pero refuerza este concepto a tu clase citando, por ejemplo, lo que Moisés había declarado mucho tiempo atrás en caso de que Israel dejara a Dios y cayera en idolatría. Lee para tu clase, por favor, Deuteronomio capítulo 28, versículos 32, 33 y 36. Y también el mensaje profético de Jeremías en el capítulo 34 de su libro, versículos 2 y 3. Esto demuestra que aunque las circunstancias mostraban una aparente derrota, la cosmovisión de Daniel y sus amigos no había sido afectada porque ellos, basados en las Sagradas Escrituras, sabían que todo esto había sido permitido por la soberanía divina. Cierra ahora este punto mostrando que aunque las tres instituciones del pacto estaban desmoronadas, a lo largo del libro se ve una vislumbre de su restablecimiento. Con la purificación del santuario de Daniel 8:14 se asegura que el templo sería restaurado a su significado verdadero. Además, el rey davídico ocuparía su lugar bajo la figura del Hijo del Hombre que iría a ser entronizado, según Daniel capítulo 7 versículos 12 y 13. Además, el pueblo del Señor recibiría de nuevo la tierra, según Daniel 9:25, pero no solamente esto, sino que el mundo entero sería entregado a los santos del Señor. Esto lo encontramos en Daniel capítulo 7, versículo 27. Punto número 2. La educación de Daniel. Un aspecto que también le resultó altamente adverso a estos 4 jóvenes hebreos fue el hecho de que se los expusiera a un sistema de adoctrinamiento que tenía como objetivo hacerlos abandonar su fe judía y abrazar la religión babilónica. Por favor, lee con tu clase Daniel capítulo 1, versículos del 3 al 7 y traten entre todos de encontrar 3 aspectos mediante los cuales se pretendía realizar este objetivo de apostasía. Estos son los que yo encontré y que tal vez te van a resultar muy útiles. Número 1, se les cambia de nombre. Ahora cada vez que se los llamara se estaba haciendo una referencia a una deidad pagana. Número 2, se les enseña el idioma y la cultura caldea. Esto con el objetivo de exponerlos a la literatura que por contemplación iría a tener un efecto de adoctrinamiento. Número 3, se les cambia la dieta. Con esto se les quería hacer pensar que estaban dependiendo del rey. Y número 4, se los ilusiona con la idea de que irían a vivir en el palacio real. De todas estas cosas, la de mayor trascendencia en el libro es la del estilo de vida manifestado en la dieta. Y es que las otras podían ser contrarrestadas internamente, pero esta tenía una connotación externa. Y no era solamente que ellos participaran de bebidas alcohólicas o de alimentos inmundos, sino que los animales que se estaban preparando como comida habían sido previamente ofrecidos y sacrificados a los ídolos de Babilonia. Por lo tanto, consumirlos no había sido una cosa diferente que participar de la idolatría de esa ciudad. Daniel le pide a Aspenaz, el jefe de los eunucos, que por sus convicciones religiosas los liberara tanto a él como a sus compañeros del régimen alimenticio propuesto. Sin embargo, este individuo, de manera muy respetuosa, no accede a su solicitud. Eso está en Daniel 1, versículos 8 al 10. Cualquiera se habría desmoronado. Sin embargo, Daniel insiste, ahora con el supervisor inmediato a quien él y sus compañeros estaban a cargo, un individuo identificado como Melzar. No se sabe si era su nombre o su título. Este le propone una prueba de 10 días, a lo cual el individuo acepta y el desenlace de la historia es el final que todos conocemos. Esta actitud de los hebreos demuestran que internamente estos individuos no se dejaron
convencer por el adoctrinamiento babilónico. Vivieron allá toda su vida, pero también permanecieron fieles a Dios y a sus principios. Vayamos ahora al punto número 3, la sabiduría de Daniel. Una de las cosas por la que más se conoce tanto a Daniel como a sus 3 amigos fue por el resultado final de sus estudios en Babilonia. Por favor, lee con tu clase Daniel capítulo 1, versículos 19 y 20 y luego pregúntales en qué 2 aspectos sobresalieron los 4 jóvenes hebreos. Deja que tu clase pueda participar, pero si acaso lo ves necesario, dile que el primer nivel fue con el resto de los exiliados en los que Daniel y sus 3 amigos fueron superiores. El segundo nivel fue la comparación que se hizo entre Daniel y todos los sabios de Babilonia. Tanto él como sus 3 amigos fueron encontrados 10 veces más sabios que los intelectuales del país de los jardines colgantes. Sin duda la prueba que le hicieron a Daniel tenía que ver con el conocimiento de la época y la cultura babilónica. Sin embargo, su sabiduría no fue por su extraordinaria intelectualidad, sino por el hecho de haber recibido el don de ver la vida desde la perspectiva de Dios y no desde las interpretaciones humanas. Esto permitió que cuando todo aparentemente estuviera cabeza abajo, él tenía la convicción de que Dios estaba al control. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora procuremos llevar todo este contenido teórico a la aplicación. Y es que las cosas que se escribieron antes, según Romanos 15:4, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por favor, plantea los siguientes escenarios a tus alumnos en clase. Número 1. Daniel tuvo que insistir con Melzar en una segunda ocasión, ya que en el primer intento con Aspenaz, este individuo no quiso liberarlo de consumir de los alimentos de la mesa del rey. ¿Cómo te puede ayudar esto para animar a un recién convertido que está luchando para permanecer firme en su fe y que en el primer intento no obtiene los resultados deseados? Número 2. El actual ambiente científico hace ver la Biblia como primitiva y mitológica. ¿Cómo puede el relato de Daniel y sus amigos ayudar a nuestros estudiantes universitarios para destacarse en sus estudios y al mismo tiempo mantener intacta su fe en las Escrituras? Número 3. Daniel no eligió escapar del ambiente que lo rodeaba para mantenerse puro. En lugar de eso, escogió testificar en medio de la corrupción y la idolatría. ¿Qué paralelos podemos hacer nosotros con la misión que tenemos para estos últimos días? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Esta podría ser la tarea que le dejemos a la clase. Invita a tus alumnos para que en un culto familiar durante la semana le cuenten a los más jóvenes de la casa la historia de Daniel capítulo 1 y los desafíen a que como este y sus compañeros permanezcan fieles en medio de sus entornos más desafiantes. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Mantenerse fieles a Dios en un mundo diseñado para la apostasía requiere que veamos las cosas no como nos la muestran nuestros sentidos, sino desde la perspectiva divina. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Desde la conferencia de New Jersey de los Adventistas del Séptimo Día, te decimos: crece compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.